Bueno, buen día a todos. Es una alegría tenerlos acá, a los asistentes, a los escuchas, a los interesados siempre en estos temas que hacen a la fotografía contemporánea. Y un poco el tema sobre el que gira la mesa de hoy tiene que ver con algo tan contemporáneo que a veces sentimos que es demasiado contemporáneo para pensar o para reflexionar o para hacer un análisis hermenéutico sobre eso. Pero, sin embargo, la pregnancia, el impacto tan fuerte, el acontecimiento tan grande que significa este tiempo de pandemia, del cual nos está costando salir un montón, además mucho más tiempo de lo que hubiéramos deseado y pensado, nos pareció que era una buena oportunidad de reflexión. Por ahí no es la reflexión acabada que un tiempo histórico nos puede dar, sino es como una primera aproximación a lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo dentro del lenguaje visual, lo que está sucediendo tiene que ver con cómo el lenguaje visual está acompañando este derrotero, cómo el lenguaje visual se está haciendo cargo, ¿sí?, de estas cosas, de esta experiencia que nos impacta. Cómo el lenguaje visual opera como un factor de inscripción dentro de nuestro imaginario, tanto individual como colectivo. Eso es básicamente lo que vamos a charlar hoy. Para eso convoqué, me atoré. Para eso convoqué a Camilo Páez Vanegas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, con el cual estamos escribiendo un libro, un cuaderno de reflexión sobre la imagen visual. Ya es nuestro segundo ejemplar, y como prometemos en el prólogo, nunca sabemos si no va a haber un tercero. En ese mismo cuaderno está escribiendo Anabela Reggiani, docente de la Universidad de Palermo y fotógrafa. También está escribiendo Juan Manuel Pérez, que es el director de estudios de la Escuela Motivarte, que además es escritor y especialista en letras. Y están Lilia Pereira, que es una fotógrafa profesional con un amplio recorrido en lo que es la fotografía autoral, y que su mirada siempre resulta muy interesante porque integra aspectos tanto de su vida como de la infancia que la rodea, como del momento en el que estamos viviendo. Y eso es una amalgama que nos resulta muy interesante ver. También nos acompaña, que no lo estoy viendo, María, fíjate si no hay algún problema por ahí, Manuel Iniesta, que ha hecho un trabajo, un fotógrafo, estudiante de la Universidad de Palermo, que ha hecho un trabajo muy interesante también sobre este momento actual en fotografías. ¿Está Manuel? Manuel no está conectado, debe haber tenido algún inconveniente. Lo voy a estar contactando para que vuelva a sumarse. Dale, perfecto. Entonces, yo diría que tanto Camilo como Anabela como Juan Manuel nos pueden dar un poquito esa mirada desde el acompañamiento que hicieron durante todo el año pasado a los alumnos, y que podríamos entonces ver con ellos, a ver cómo fue ese acompañamiento. Empecemos con Anabela. En primer lugar, agradecerte por tu invitación a este espacio. Estoy muy contenta. Para mí participar siempre de estos eventos es sumamente importante y es sumamente enriquecedor. Y no quería dejar, digamos, de compartir este agradecimiento contigo.
Bien, en segundo lugar, hablando un poco sobre lo que fue el año pasado, que fue un año muy complejo. Yo ahora voy a compartir una pantalla para explicar un poco sobre qué va a tratar mi presentación, la voy compartiendo mientras lo abro. Nos encontramos con un panorama bastante peculiar que de cierta manera nos obligó a hacer un giro de, yo diría, no 180, 360 grados, en lo que fue el desarrollo del trabajo dentro del espacio áulico, ¿sí? La realidad es que nosotros veníamos con un flujo de trabajo vinculado a un espacio presencial. Yo el año pasado arranqué en la facultad, digamos, con una cantidad de alumnos y tuvimos casi un mes de clases presenciales con un proyecto presencial, en una materia en la que yo trabajo lo que se llama proyecto de curaduría, y de repente, bueno, vino el COVID, que ya sabemos todos, y esto nos obligó de cierta manera a como reconstruir todo lo que es el armado del proceso de trabajo dentro de este espacio áulico, ¿sí? En el camino también sucedió algo como, no solo como docente, sino como estudiante. Yo me estoy capacitando en la facultad, y empecé a cursar una materia que está vinculada a todo lo que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Todo lo que son procesos evaluativos dentro de lo que sería el espacio áulico. Y se me ocurrió, como un poco parte de este proceso, digamos, de estar adentro y a su vez estar estudiando, empezar a volcar todo esto que yo estaba incorporando desde como alumna, ¿sí? Volcarlo como docente dentro de lo que fue la cursada. Y por eso, digamos, durante lo que fue el primer cuatrimestre fue un proceso más de probar, ¿sí? Y llevar todo esto que estaba aprendiendo al espacio de aula, y en el segundo cuatrimestre sí ya encontrarme con que este proyecto integrador de la curaduría dentro de lo que es la virtualidad, ¿sí? Se podía totalmente realizar y podía, digamos, efectuarse, y básicamente poner en práctica un proyecto de resignificación de lo que se conoce como el ECOE, ¿sí? Voy a adelantar un poquito acá para explicarles un poquito qué es eso. Y ahora vuelvo a todo esto, ¿sí? ¿Qué es el ECOE? A ver, ahí, para que voy para atrás. Básicamente es la evaluación, ¿sí? Objetiva estructurada, es un esquema tradicional que se utiliza dentro del aula, porque yo decidí de cierta manera, digamos, esa evaluación, ¿sí? Cambiarle una sigla, ¿sí? Y que se llame la evaluación curatorial, ¿sí? Estructurada, y trabajar y pensar en este espacio áulico no solo como, ahora, digamos, por acá, no solo como un espacio que sí o sí tiene que ser presencial, sino que entender que el aula, como la conocemos, ya no existe más, ¿sí? Que existen otras formas de trabajo dentro de este espacio, y que sin embargo, a pesar de cambiar, digamos, lo que cambia es el lugar, ¿sí? Tal vez ya no damos más la clase en una universidad o en la institución, que era hablar un poco de eso, sino que pasamos a otro espacio que sigue siendo institucional, pero que es intangible, porque nosotros ahora nos vemos, pero no nos vemos a la vez, ¿sí? Pero que no deja de ser un espacio de abordaje de trabajo que se puede tranquilamente, digamos, trabajar y enseñar y aprender y evaluar, y que de cierta manera todos estos proyectos que en algún momento comenzaron siendo proyectos que fueron pensados para un espacio físico, que es el espacio museo, que de cierta manera legitima la idea de la curaduría, ahora se transformaron en nuevos espacios de legitimación, como por ejemplo las salas virtuales de exposición de los distintos museos, ¿sí? Muy brevemente cuento cómo se trabaja mi materia para que se entienda un poco cómo trabajé este proyecto. Yo trabajo en una materia que trabaja en 4 etapas. Una primera etapa de reconocimiento de saberes, donde, bueno, conocemos a los alumnos, ellos me conocen, yo los conozco, les cuento un poco qué se trabaja en la materia. Es una etapa muy corta, de 1 o 2 clases. Una etapa de todo lo que tiene que ver con curaduría, ¿sí? Digamos, les doy todos los elementos para que ellos entiendan cómo se trabaja una curaduría, cómo se trabaja un proyecto, cómo se escribe un texto, cómo se compone el concepto de, cómo se construye el concepto de curar una muestra, que no es solamente elegir unas fotos o unos cuadritos, digamos, una escultura, sino que detrás de cualquier exposición hay un concepto, hay un hilo conductor, hay un argumento que explica lo que vos estás yendo a ver. Y a partir de ahí lo que hacemos es, en base a trabajos de los alumnos, trabajamos espacios propios de la curaduría. En una situación tradicional, la realidad es que se trabaja con el espacio que legitima la idea del arte, que es distintos espacios vinculados con la cultura, desde espacios muy pequeños, como por ejemplo un centro cultural barrial, el espacio universitario, que también tiene que ver con esta idea de que el alumno exhiba hacia el exterior lo que está haciendo, hasta los grandes espacios, como por ejemplo los museos, las galerías de arte privadas, públicas también, etc. Y generalmente, una vez que ya tenemos decidido qué tipo de trabajo van a hacer, ellos
desarrollan todo lo que es las piezas visuales, los catálogos, sus gacetillas de prensa, sus textos curatoriales, sus planos de trabajo, y llegamos al momento práctico, que es el final de la cursada, donde ellos exponen. Ese momento práctico, todo lo que es etapa 1, 2 y 3 de la cursada, dentro de este nuevo espacio que es estar adentro de la compu, como digo yo, aunque no estemos en la compu, es un espacio que pudimos adaptar muy bien, pero lo que nos encontramos fue con el impedimento de decir, bueno, ¿ahora cómo exponemos? Porque no podíamos salir, no podíamos, todavía en ese momento cuando empezamos a trabajar este proyecto, no podíamos ir a visitar museos, las visitas a los museos volvieron recién en octubre del año pasado, cuando ya estábamos muy avanzados con la materia, no se podían coordinar nuevas exhibiciones, había como muchas limitaciones vinculadas a esto, y cuando pensamos entonces en este momento práctico, en esta experiencia real, que es la que hace que ellos tengan una conclusión real, que no sea solamente una materia donde aprenden algo, sino que también vivencien toda esta situación y todos los menesteres de esto, se transformó en este cambio radical que fue la experiencia virtual, ¿sí? Y pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para exponer, aunque no estemos, y lo digo entre comillas, exponiendo? La realidad es que el aula virtual nos obligó a experimentar nuevos modos de montajes creativos. Aparecieron museos virtuales, nos encontramos que las grandes galerías de arte del mundo abrieron sus puertas para que todos pudiésemos entrar y navegar con una camarita, con el mouse, ¿sí? Con el dedito, ¿no? Con el pad, y podamos investigar qué es lo que sucedía en otros lados. Sucedió en nuestro país también, muchas galerías del interior del país abrieron sus espacios, grandes museos como el Malva, por ejemplo, ofrecían desde tours virtuales, visitas en vivo. Entonces se sucedió algo que tal vez si no hubiese pasado todo lo que pasó, nunca nos hubiésemos encontrado con todo esto. Eran todas proyecciones que decíamos, en algún momento vamos a poder ir virtualmente a un museo, pero nunca terminaba como de concretarse. Y eso se terminó concretando. Y de esa manera lo que sucedió es que nos encontramos, ¿sí? Todos nosotros, y vinculados con esta idea de, digamos, del espacio virtual, con resignificaciones sobre qué es verdaderamente un espacio de legitimación sobre el arte, ¿no? ¿Cuál es el verdadero espacio que legitima esta idea de exposición? Si no estamos en el museo realmente, pero estamos en un museo virtual, ¿sigue siendo un museo, aunque la gente no se pare delante de tu cuadro o de tu foto? Y se armaron muchos debates sumamente interesantes que se siguen generando y que seguimos investigando y trabajando, pero lamentablemente, como toda materia, tiene un comienzo y un fin, y yo tengo que evaluarlos a los chicos. Digo lamentablemente porque a mí me encantaría seguir años probando, digamos, nuevas formas de experimentación sobre lo que es la exposición. Y ahí es donde se vuelca esto que yo llevé a mi espacio, digamos, de investigación, que es, bueno, ahora que ya encontramos este nuevo espacio virtual para exponer, ¿cómo hacemos para evaluar a los alumnos y qué estrategia podemos encontrar para que ellos sigan experimentando toda esta fase, esta etapa 4, que es la etapa de experimentación física, de pasar, de correr, de llegar a exponer, de colgar, desde saber qué tornillo va en una pared hasta qué luz hay que poner arriba en el techo para que la obra se vea bien, a pensar en este espacio virtual cuál es el tamaño del archivo, qué tipo de resolución tiene que tener, qué colores hay que exportar, en qué colores hay que exportar la imagen para que se vea en cualquier monitor, cómo se puede diagramar una galería virtual con un artista 3D para que nos simule iluminaciones similares a la de los museos y la persona sienta que su presencia está ahí aunque no esté presencialmente. Y eso nos hizo también reflexionar sobre el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Pensar, por lo menos a mí, ¿no? Pensar que no siempre necesitamos que el espacio museo exista para que ellos puedan vivenciar toda esta experiencia, ver qué va a pasar en un futuro, si esto llegó para quedarse o no, si vamos a volver al museo o no. Yo no voy a mentir, cuando nos dijeron que podíamos volver a salir, yo empecé a ir a los museos, fue lo primero que hice, ¿sí? Programé visitas a varias galerías y fui a ver algunas exposiciones porque es algo que disfruto. Son cosas muy diferentes, son situaciones muy distintas, desde lo comparativo, la presencialidad y ver un cuadro no es lo mismo que verlo en internet, pero a la vez esa magia que tiene ver un cuadro que tal vez nunca pensaste que ibas a ver por la pantalla te lleva a pensar en otras formas de qué, sobre, digamos, otras situaciones y otras reflexiones sobre qué es la mirada, qué es la contemplación, cómo contemplamos, y la realidad también es que estamos inmersos en un mundo de pantallas, y estando en este mundo de pantallas, ¿sí? Nada, pensar en esto, ¿no? ¿Cómo va a ser la retroalimentación de estos nuevos espacios de enseñanza y estos nuevos espacios de exposición que de a poco iremos construyendo y que vamos de a poco, digamos, no solo construyendo, sino aprendiendo a convivir con ellos y reflexionando sobre cuál es su rol en este nuevo mundo virtual que nos trajo el COVID. Nada, eso fue un poco lo que hice durante el año pasado y todo este estudio que estoy haciendo sobre cómo evaluar, cómo enseñar
exponer y cómo trasladar todo eso a lo virtual. Perfecto, Anabela, muchas gracias. Esto también tiene que ver con algo que estuve investigando últimamente y que tiene que ver con lo que se llama pedagogía de la comprensión, que está para relacionarla específicamente con el lenguaje visual, ¿no? La pedagogía de la comprensión hace algo que un poco nos relató Anabela recién, une la teoría con la práctica, ¿no? Hay una relación directa entre ambos aspectos sobre el objeto de conocimiento para arribar a una comprensión acabada y total de cierto tema, cierta temática, cierta materia, ¿sí? Bien, Camilo, ¿querés relatarnos un poquito tu experiencia? Claro que sí, Alejandra. Bueno, buenos días a todos y todas que están asistiendo en este momento a este evento. Bueno, Alejandra, igual muchísimas gracias por de nuevo invitarme y que sigamos con estas colaboraciones Bogotá, Buenos Aires, que han sido tan enriquecedoras, y si esperemos que no sea la última, sino que sea la segunda, la tercera, cuarta, ya perdí la cuenta de nuestras colaboraciones de acá en adelante. Bien, cuando Alejandra me invitó a este panel, me puse a pensar, bueno, ¿qué ha sido la reflexión principal que he tenido? Principalmente desde el campo del aula, desde lo que sucede con mis clases, de cómo estoy llevando el tema con mis estudiantes. Y pues en ese momento precisamente me encontraba inmerso en un taller, el taller de lo ficcional que tenemos en la carrera de fotografía. Y bueno, dentro de ese taller, pues obviamente abordamos como todas estas estrategias de la imagen y cómo está funcionando la imagen, cómo nos permea totalmente en distintos ámbitos, ¿no? Un poco lo que llegué a esas reflexiones y con lo que construimos con mis estudiantes en cierta medida a partir de las conversaciones que teníamos, además eran grupos muy pequeños de estudiantes, ¿no? Grupos de 4 estudiantes, 5 estudiantes, y bueno, se daba perfectamente para el diálogo. Algo que me pareció muy interesante de todo esto es que primero teníamos un diálogo con ellos y segundo era un diálogo cara a cara, ¿no? No era el diálogo de la posición maestro adelante, parte superior, y estudiantes en el auditorio, y un grupo de estudiantes que se vuelve como una masa informe, sino era un diálogo en que curiosamente era mucho más personal de lo que podíamos tener en un momento dado cuando estábamos en lo presencial, un diálogo casi que, como les digo yo, ustedes vienen a mi casa a tomar clase. Entonces, dentro de esas dinámicas empezamos a discutir alrededor de todo lo que tenía que ver con la imagen científica, con la imagen que es alrededor del fenómeno del COVID, y bueno, esa idea de lo científico como eso que es, ¿no? Lo objetivo, pensar las cosas como son, supuestamente, y siempre nos estamos diciendo, sí, lo real es muy complicado entenderlo, estamos mediados por los sentidos, estamos mediados por una cantidad de dispositivos, pero siempre en el fondo nos llamamos la idea que tenemos unos medios para conocer la realidad y para ser supuestamente objetivos. Y es un poco, yo creo que es lo que nos está cambiando la cabeza toda esta situación, y lo que hablábamos en clase particularmente era eso, ¿no? Cómo lo que damos por hecho, cómo la reflexión científica no es esas cosas, no es el describir las cosas como son, sino es como un acercamiento a las cosas como son, a una interpretación de las cosas como son en ese sentido. Por eso, pues, titulo esta charla así, de las cosas como son realmente, no son las cosas como son, que es una afirmación totalmente vehemente, casi que en una posición cerrada, sino la pregunta realmente, las cosas como son, que es una pregunta que nos debemos hacer sobre todo en estos periodos de posverdad, y bueno, esto daría para otro tema totalmente extenso, que creo de muchísima actualidad, y es lo que sucede alrededor de las imágenes científicas actualmente, ¿no? Lo que consideramos ciencia, lo que consideramos objetivo. Entonces es esto, es una reflexión sobre este artificio de la imagen fotográfica, o la idea que tenemos de lo fotográfico como aquello que transmite la realidad. Y un poco lo que conversábamos en clase con estos grupos de estudiantes, ya son 2 grupos que tengo, 12 periodos de esta asignatura, de esta materia de fotografía ficcional, y era alrededor de
esto de la ficción, si la ficción realmente es contar, si la ficción obviamente no es una mentira, tampoco es lo real, sino principalmente lo que llegamos como a definir es la realidad, ¿no? Es una realidad. Y bueno, yo me quise centrar un poco en esto, en la reflexión en torno a las imágenes o a ese imaginario que se ha construido alrededor del COVID y la construcción de las imágenes científicas. Era un poco lo que hablábamos con ellos y cómo la imagen científica realmente es una interpretación de datos. Me acuerdo mucho que nos centramos en una sesión en conversar sobre este titular. Esta es una captura de pantalla de Deutsche Welle y habla sobre este supuesto además eso, es como la idea de la fotografía tridimensional, como hablando de la fotografía todavía en esa idea que es muy generalizada y que es, digamos, yo creo que es transversal a toda la cultura, por lo menos occidental, diría yo, alrededor de la veracidad de la fotografía, ¿no? Como el registro de lo real, como ese cuento famoso cuando salió el daguerrotipo del espejo de lo real, ¿no? Como wow, dándole un lugar de ser la materia en sí misma, ¿no? Entonces hablan de esta imagen en 3D. Yo me metí a la página de quienes desarrollaron esta imagen. Voy a poner acá, voy a intentar acelerarlo un poco el video. Bueno, listo. Y este grupo de científicos que se juntan con un grupo de desarrolladores gráficos y generan estas imágenes tridimensionales que son por muchos o por muchos medios son consideradas como lo real, por ejemplo, del coronavirus, ¿no? El coronavirus es así, ¿no es cierto? Es eso para nosotros ahora en este momento. El coronavirus es una entidad que tiene esta forma, digámoslo así, que tiene como esta construcción. Y pues tomé esta cita directamente de la página de ellos, donde pues, nos hablan que los microscopios no muestran la forma general del virón. De hecho, los microscopios no están mostrando realmente de manera fotográfica como podríamos pensar nosotros dentro de un espectro visible, que es el que tenemos actualmente en nuestra percepción y en nuestra fisiología que podemos percibir, no muestran cómo es un virus. Digamos que no podemos ver un virus realmente, sino que estamos viendo una representación o una interpretación. Y ahora veremos cómo estas ideas alrededor de la representación y de la interpretación. Pero aquí lo que me llama la atención es este segundo resaltado que pongo ahí, que es podemos utilizar algoritmos informáticos para crear un modelo 3D. Entonces, ¿cómo toda esta información de un algoritmo les permite generar esta imagen, una imagen científica, y que pues como tal es una imagen que tiene un asidero para el público? Esto nos lleva a un concepto que me pareció muy interesante de Wright, y es un concepto de los años 90, y me pareció que todavía tiene la vigencia, y es más, describe muy claro el problema que nos enfrentamos actualmente con las imágenes de lo real y con la realidad. Por un lado está la visualización, que tiene que ver directamente con el realismo epistemológico. Ese realismo epistemológico tiene que ver con lo que está latente en la memoria digital, con los datos, con el código, con la información que se alimenta en una plataforma científica realmente, que tiene unos reglajes simbólicos. La hablaba, ya son como dentro de las categorías, de los filtros, de las dimensiones, de las escalas de los científicos, del mundo científico, y que son necesarios para los intereses científicos, para los intereses específicos del investigador. Y su problema no es generar un espacio visual, su problema es generar precisamente una visualización, una interpretación de los datos, particularmente, pero para un interés de una investigación. Mientras que por otro lado nos enfrentamos a lo que tal vez recibimos los espectadores, que sería lo que yo llamaría como un poco la interfaz, que es ese realismo visual que tiene que ver con la representación del objeto en otra forma, en una sustancia, que se traduce dicha información en un contexto, que ese contexto empieza a llegar al mundo fotográfico y empieza a tener una cantidad de características del mundo fotográfico, lo que consideramos la fotografía, o sea, la perspectiva, la luz, todo esto. Y es una interpretación, vuelve a ser una interpretación que se exterioriza, que se externaliza dentro de la información científica. Yo lo comparo directamente con lo que tenemos actualmente del código, la metadata, los metadatos, con la interfaz. Normalmente estamos en un mundo de interfaces, estamos en un mundo que está rodeado de una información que es apariencia y que es simulacro. Bien. Sí, Ale, tengo ya el tiempo. Ok.
Bien, un poco esto tiene que ver directamente cómo se puede confundir fácilmente la comprensión, los efectos, cómo este efecto fotográfico sobre la imagen científica puede confundir esta percepción y cómo genera unos efectos psicológicos y tienen un fotorrealismo intimidante. Y esto pues obviamente afecta al público y es lo que vengo a hablar ahora, que es la representación como una narrativa, que tiene un contenido de fábula, ¿no? Es una narrativa que es asequible, tiene unos personajes, tiene unas características y al final hay unas moralejas, ¿no? Y nos encontramos cómo esa imagen científica se empieza a percibir y se empieza a transmitir de una manera al público, o el público empieza a asumirla como una información casi como de una fábula o como de una anécdota, ¿no? Y se vuelve el problema científico, se vuelve una anécdota y pues llegamos a este tema, por ejemplo, del 2015, que era parte del análisis que hacíamos, que era pues Bill Gates ya conocía el COVID supuestamente en el 2015 y cuando no entendemos que tenemos una gran cantidad de virus y de coronavirus alrededor desde años atrás, desde casi comienzos del 2000, tenemos imágenes del coronavirus que nos empiezan a impactar. Bien, esto como estas apropiaciones que son muy populares sobre el COVID, sobre cómo el COVID se vuelve un personaje y el COVID empieza a tener una personalidad como un sujeto negativo que le hace daño a la gente y que tiene una característica moral negativa y una percepción negativa y no es una entidad objetiva dentro del mundo científico. Realmente es lo que termina sucediendo alrededor de este fenómeno. Y bueno, todas estas representaciones visuales, por ejemplo, que se relacionan con distintos personajes, que hicimos como una recolección de esta información, y que llegan, por ejemplo, al street art y que llegan a vincularse, por ejemplo, a problemas políticos, a problemas sociales, cuando pues es una entidad que es totalmente del mundo biológico, del mundo científico, y, y que llega también a tener unas características casi religiosas como el contra, ¿no? Como lo que va en contra, como cómo podemos evitar el COVID y se vuelve una cuestión casi del imaginario religioso también muy popular entre nosotros en Sudamérica. Entonces, en resumidas, esto se transmite a un campo, me llamaba la atención este artista que voy a presentar, que habla de estas visualizaciones científicas como una narración, que es Antoine de Ágata, perdón, que utiliza la fotografía termal para mostrar las imágenes de los enfermos en Italia, principalmente, y fue todo un recorrido que hizo en Italia, de toda la situación que se vivió al comienzo de la pandemia y cómo azotó a la región de Lombardía y bueno, todo lo que ya conocemos. Y es cómo esa imagen científica vuelve y se reinterpreta y empieza a entrar a los estados o a las esferas de la estética y del mundo del arte, de la información artística. Un poco ya para cerrar y para concluir esta intervención, es estas diferencias entre la realidad, un poco esta cita que tenemos acá en pantalla, que es esto de la realidad que es múltiple, que depende cómo se interprete, en qué contexto se interprete y desde qué aspecto se analice, y lo real, que es aquello que se escapa, que se mete por debajo, que va por entre las rendijas, y que es cómo logramos solventar estas dos situaciones en un mundo de desinformación, en un mundo en el que creemos que porque tenemos una imagen determinada, porque tenemos cierta información, nos estamos encontrando con, digamos, con esta idea errada alrededor de la ciencia, alrededor de la imagen científica. Bueno, eso era un poco la intervención que quería hacer, fue lo que trabajé con los chicos del taller ficcional y pues posiblemente será un campo de análisis mucho más profundo más adelante con estas experiencias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Camilo, la verdad me encantó, quiero leer eso escrito en algún lado, así que anda pensándolo. Se me ocurrieron algunas cuestiones con respecto a este aspecto tan interesante que nos contó Camilo recién. Por un lado, me acordé del cuaderno anterior que habíamos hecho, que justamente tenía como título Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen, y que tiene que ver un poco con este derrotero que nos hizo Camilo recién. También me acordé de lo que significa la imagen, sobre qué se apoya, ¿no? Sobre ese aspecto simbólico, sobre la simbolización que tiene que ver con cómo se toma lo real, ¿no? Cómo cada uno asume lo real. Un poco la frase de Van Lier tiene que ver con eso y se apoya un poquito en lo que hablaba Lacan sobre eso. Y después otra cosa que también anoté y que me pareció muy interesante es esta cuestión del simulacro, ¿no? Esta cuestión de
la verdad, la veracidad puesta entre comillas para dar lugar a un simulacro que tiene que ver ya con un concepto que no es de veracidad, sino que es, como decía Baudrillard, de verosimilitud. Le creemos hasta un cierto punto, le creemos según el imaginario de cada uno, le creemos según los aspectos simbólicos que maneja cada uno, ¿no? Eso tiene mucho que ver, y todo esto está súper anclado en un proceso histórico, que es el momento contemporáneo, ¿no? Muy interesante, me encantó. Juan Manuel, sería tu turno. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero decirle que tomé agua, tomé antihistamínico, me tomé todo para no toser más. Gracias, Ale, gracias en principio por la invitación, gracias Camilo también. Bueno, lo que voy a leer ahora es un texto que tiene 3 partes, se llama, es un texto un poco distinto en sí mismo, pero le puse un título, La suma de todos estos días, y tiene que ver con 3 experiencias que yo transité durante el año pasado, que primero fue, bueno, como con la parte docente, cómo llevar a cabo una migración desde lo presencial a lo digital. Después quiero leerles partes de un diario que yo fui escribiendo sobre la primera semana, para la primera quincena de marzo, que me sirvió como para volver a ¿cómo decirlo? Volver a pensar desde el presente, pero del pasado. Y después una cosa sobre la que pensé mucho, es cómo el contexto digital puede de alguna manera elaborar un contexto presencial o no, cuáles son las trampas de ese contexto digital a donde estamos llevando todo el contexto áulico, y cómo podemos pensar en una tecnodiversidad. Empiezo a leer. Voy a iniciar como siempre con una frase de Barthes, que es algo que a mí me sirve de catapulta más que de trampolín. Barthes, en un libro que le gustaba mucho a una profe mía que se llama El Imperio de los Signos, escribe este libro Barthes cuando vuelve de Japón y dice: las ciudades cuadrangulares, enredadas, él piensa en Tokio, producen, se dice, un malestar profundo. Hieren en nosotros un sentimiento senestésico de la ciudad que exige que todo espacio urbano tenga un centro a donde ir, de donde volver, un lugar completo con el que soñar y en relación al cual dirigirse o retirarse, en una palabra, inventarse. Es un texto que se llama Centro-Periferia, desde el libro El Imperio de los Signos. Esta frase tenía en la mente cuando pude, después de tanto tiempo, salir a caminar e ir al centro, que fue lo primero que hice. Mientras iba, no dejaba de preguntarme a qué ciudad queremos volver. Una pregunta que no es mía, la recolecté del colectivo Ciudad del Deseo, al que pertenece la fotógrafa y realizadora Luciana Serrano. Con todo esto ya podemos hacer una articulación entre la cartografía urbana y la cartografía educativa. Entender la pedagogía visual como un atributo que se le brinda sin más al nómade, un diamante que encuentra solamente el que se aventura un terreno inexplorado. La docencia incluso puede ser leída como una poética urbana, con su maraña de flujos, nudos, redes, adyacencias, como la posibilidad de una conexión incesante, la inminencia de poder doblar en la esquina. Un paralelismo indirecto, porque mientras que la experiencia de la ciudad, del tránsito, se detuvo, al menos de manera exterior, porque hablé con gente que soñó pasear, la experiencia educativa se mantuvo, pero necesitó transformarse. A la pregunta de a qué ciudad queremos volver, que hacía el colectivo Ciudad del Deseo, y a lo que se suma el libro que se editó el año pasado de Leslie Korn, podemos sumarle a qué escuelas queremos volver. Y acá está la madre del borrego. Escalemos y preguntémonos a qué modelos de escuela y de educación queremos volver. ¿Qué es lo que podemos hoy rescatar de nuestras prácticas docentes, de nuestras prácticas artísticas, de nuestras prácticas investigativas, recolectando durante todo el año voces, experiencias, imágenes, escroleando pantallas o simplemente recordando, escroleando imágenes en el rollo de la memoria? Pensar qué nuevas pedagogías constituyen, qué tipo de didáctica ofrecen,
si van desde el detenimiento hasta la interrupción, si van desde la continuidad hasta la superposición, quiero decir, para mí no fueron momentos de detenimiento, pero sí de interrupción, de continuidad y de superposición, superponer el esquema de lo presencial a lo digital. Tal vez la hierba crezca, diría Deleuze, cuando la convalencia que acontece, sometida al encuentro de fuerzas divergentes, nos da el impulso de saltar afuera de un funcionamiento autómata. Luego el tiempo de la enfermedad, como diría Bifo, el tiempo de la inmunización, no nos tiene que separar de una actividad que de nuevo interrogue formas no jerárquicas de relacionarnos a toda escala con lo vivo, con lo sutil de nuestras relaciones, con nuestros objetos de estudio. Si una pedagogía de la interrupción, interrumpir lo que se venía haciendo cuatrimestre a cuatrimestre como Sísifo, implica un salto hacia afuera de los automatismos, si lo que recoge no son perlas diseminadas de un rosario para hilvanarlos según una nueva representación, si se interesa por las ruinas y fragmentos, entonces podemos pensarla como un trazado de temporalidades, territorios, afectividades, una pedagogía que esté cargado de eso. Temporalidades en tanto experiencias de un tiempo desprovisto de finalidades, no así de consistencias. Pedagogías, territorios, como el trazado de circunstancias concretas devenidas de la singularidad de problemas, afectividades de cómo la gestación de lazos deseantes, adentro de la pedagogía visual, adentro de una pedagogía de la continuidad, que no sean lazos funcionales. Leo partes de este diario que les avisé. Empieza el 15 de marzo, no tengan miedo, son solo 4 días. 15 de marzo. Leo que dan licencia a mayores de 60 años y a grupo de riesgo, o sea, enfermedades pulmonares. 16 de marzo. Comprobamos con Lucía que Moria hizo el programa desde su casa. Ella tiene en su cartera un dispensador de alcohol. 16 de marzo. Madre fue a trabajar. La trajo Juan en el auto. Le dijo que se quede en casa. Yo fui a trabajar. Luciano, en la puerta, me instó a conseguir un certificado por ser asmático. No respondí, pero como acto reflejo toqué el aerosol en el bolsillo de la mochila. Entré y todos estaban hablando del mismo tema. Salí tarde y no pude comprar nada de lo que tenía en mente. 17 de marzo, fui a trabajar. Luciano me puteó por eso. Probamos con Ana cómo ingresar a los sistemas de otra computadora. Cargamos nuestros pendrives. Antes de salir, Kate dijo, esta es una sensación horrible. Jonás dijo, así era la guerra. Tampoco pude llevar a madre. Ale estaba con mucha tos. Antes de irse me dijo, ¿a qué nos enfrentamos? No fui a trabajar, 18 de marzo, pero trabajé 11 horas en la migración titánica de contenidos. Si esto sale bien es un milagro que deberemos saber deshacer como quien desarma un juguete. ¿A qué nos enfrentamos? 18 de marzo, más a la noche. Por primera vez, después de 2 meses, no se registraron infectados nuevos en China. Nos preguntamos con Ernest, ¿hasta cuándo? ¿A qué nos enfrentamos? Trabajé 11 horas, de nuevo como Sísifo. 19 de marzo. Después de toda la tarde, el presidente anunció la cuarentena general, blindado por gobernadores de distinto signo. Nos enfrentamos al abismo. 20 de marzo. Llamo por teléfono a Norberto, invento una excusa. Él me dice, muchas veces adjudiqué en clase el fin de la Edad Media a la peste, pero no sabía específicamente cómo. Ahora lo estamos viendo. Por la noche me acuesto y oigo autos de policía con megáfonos reproduciendo una grabación. Quédese en su casa, no propague el virus. Pasaban lento. Me levanto y me anoto llamar a Nadia para hablar sobre microfascismos de balcón. 21 de marzo. Mientras en Italia hay 1.700 muertos, en Argentina 4. Hablamos los 3, con madre y mi hermanita, cada uno de su casa. Mi hermana tosió. Apresuro a cortar y llamo a Gustavo, que me dice, hablemos del horizonte, Juan, ¿de qué otra cosa podemos hablar si no? Leo a los que romantizan la cuarentena, a quienes ignoran la cuarentena, a quienes instan a hacerla productiva, a quienes citan a Foucault, a quienes dicen que Foucault solo se cita en la iglesia, a quienes conspiran, a quienes dicen que el virus es semiótico, que el virus es biológico, que el virus es político. Por la noche hablo con Alejandra sobre lo de siempre, ontologías del presente. Coincidimos. Agamben debería haber evitado escribir. ¿A qué nos enfrentamos? 22 de marzo. Los confirmados son 502. Hablo con Sofía. Recordamos los versos de Hölderlin que cita Herzog en la peli que vimos juntos.
Ahí donde crece el peligro, también crece la salvación. Por la noche, Ana me dice que seguro en septiembre podremos volver a las aulas. Antes de cortar, me pregunta, ¿hasta cuándo? Marco los números del teléfono de madre, pero cuando suena el teléfono, corto. Bueno, y esa es la parte del diario. Ya estoy terminando, Ale, solamente me queda una parte en donde pienso algunas cuestiones sobre la tecnodiversidad, ¿no? Es breve. La pandemia acelerará los procesos de digitalización y de constitución de una economía de los datos, ya que esta demostró ser la herramienta más efectiva para contener la propagación. Hacia fines de enero, Personal, Movistar y Claro, de enero 21, ¿no? Entregaron un mapa de ubicación y tránsito de sus móviles. Quizás convenga hacer una pausa y preguntarnos si esta aceleración, el proceso de digitalización, no puede ser tomada como una oportunidad, como un kairos, un momento fuera del tiempo, que resalta la actual crisis global. Los llamados a una respuesta global nos ponen a todos en el mismo bote, y el objetivo de retomar la normalidad no parece una respuesta adecuada. El brote epidémico de la enfermedad marca la primera vez en más de 20 años de enseñanza que la enseñanza online es ofrecida por todos los departamentos de las universidades. Ha habido muchas razones para oponerse a la enseñanza digital, pero en su mayoría se trata de razones menores. Incluso institutos como el Mexicano de Cultura Digital, que es muy bueno, consideran indispensable la presencia física para la gestión de estos seminarios digitales. La enseñanza online no puede reemplazar por completo la enseñanza presencial, pero abre radicalmente el acceso a la educación en un momento en que muchas universidades son desfinanciadas. La suposición de la vida normal, ¿permitirá cambiar estos hábitos? ¿Podríamos utilizar estos meses de lenta recuperación como oportunidad para crear instituciones digitales de peso que acompañen nuestros tránsitos, esos nuevos itinerarios pedagógicos? La enfermedad destruirá instituciones amenazadas por la tecnología, me refiero a la escuela, me refiero a la familia, me refiero a los hospitales. También aumentará la vigilancia y la implementación de medidas de control de todo tipo, el virus, el terrorismo, la seguridad nacional. Este también es un momento en el que necesitamos solidaridades concretas y digitales, solidaridades más fuertes. No me refiero con esto al uso nuevo de redes, sino a producir una tecnodiversidad de manera alternativa, redes de conexión que reivindiquen la particularidad y reconozcan nuevas autonomías y que no vayan hacia un nuevo liberalismo digital. Liberalismo digital es una palabra que salió en uno de estos diarios con uno de mis amigos, y ya terminó solo esto al final, y bueno, quería volver sobre esto. ¿Cómo enfrentar, cómo pararse a ese nuevo liberalismo digital? Gracias, Ale, de nuevo. Muy bien. Por la alocución de Juan Manuel pueden ver que toso seguido, que es de hace rato, que también tuvimos ahí una discrepancia entre los dos, porque yo sí hablaba de un tiempo suspendido y él se oponía absolutamente, ¿no? Pero lo que sí nos queda claro en todo sentido es cuando él alude, ¿no?, la cuestión de la ciudad perdida, ¿no?, como lugar del paseante, como lugar, como paseante en todo sentido, no solamente de la ciudad, ¿no?, sino por la necesidad que tenemos de un horizonte más abierto. Todos tenemos la sensación de un horizonte acotado, y no quisiera hablar de normalidades, pero sí de horizontes más abiertos, donde nos sentamos un poquito más, más paseantes, más con la posibilidad de salir a pasear. Por supuesto, la frase de Hölderlin es maravillosa y me la hizo conocer Juan Manuel, y la estoy usando mucho. Donde crece el peligro, crece la posibilidad de salvación. Y estoy totalmente de acuerdo también con esta cosa de la creación, más allá de lo remoto, de lo virtual, de lo que sea, de lazos, de redes, de conexiones, que creo que nos hacen tanta falta, porque además, hablando de neoliberalismo, como hacía Juan Manuel,
todo esto también tiene que ver desde el punto de vista del antropoceno, ¿sí? De este ataque del hombre a la naturaleza, todo esto tiene que ver también con este desmedido afán neoliberal. Muy bien, con esto cerramos el bloque pedagógico, si se quiere, porque yo lo que quiero mostrar también es la vitalidad de las imágenes, la vitalidad que hubo en todo este tiempo, que se fueron viendo en distintos lados. Ahí tiene un poco relación con lo que charlaba Anabela. Muchos se vieron por redes sociales, muchos se vieron por Instagram, muchos se vieron por agrupaciones de museos o de colectivos adentro de Instagram, que también fueron bastante interesantes. Aparecieron revistas digitales que también hicieron análisis de distintas imágenes. Así que vamos a dar pie a este bloquecito ahora. Sí, invitaría a todos los asistentes y a todos los panelistas a que vayan escribiendo en el chat preguntas o comentarios que quieren hacer sobre lo que estuvimos charlando hasta ahora y de ahora en adelante. Así que los invito a ir escribiendo porque vamos a tener unos minutos finales para poder debatir. Manuel, nos gustaría que nos cuentes. ¿Ahora me escuchan? ¿Cómo me ven? Te vemos, te escuchamos, perfecto. Fantástico. Vamos a compartir pantalla ipso facto. Bárbaro. Ven, por las dudas consulto, ¿ven la foto o ven algo más? Se ve el escuchan? navegador. Se ve la Vemos foto y se ve el navegador. y vemos el cartel de Ciudad de Buenos Aires. Ok, perfecto. Vamos a... bueno, gracias Alejandra. Me alegra y me honra que me hayas invitado a participar. Fue mi alumno. Un lindo proceso juntos. Hola a los asistentes a distancia y a los compañeros de mesa virtual. Vayamos a ver fotos directamente. Y les cuento un poco, si quieren, mientras voy pasando las fotos. Soy fotógrafo, trabajo de fotógrafo, digamos, la mayor parte de mi ingreso. O sea, la mayor parte no, la totalidad de mi ingreso es por hacer fotos, y siempre tuve muchos proyectos personales. Más que nada vinculados con el retrato, lo humano, en algún punto la ciudad. Casi todo era fuera de mi casa, también a veces daba clases. Digamos que me interesó siempre el afuera, salir a buscar las cosas. No soy, en ese sentido, una persona introspectiva. Mi producción no tiene que ver conmigo. No me parezco interesante, honestamente. Me parece mucho más interesante el mundo, la vida. Como nos habrá pasado a todos, esto de la cuarentena me cortó de cuajo todos los proyectos, y ahí sí, una coincidencia con Alejandra, entro, si quieren, en un modo de suspensión. A todo esto, no me cuesta, la primera fase de la cuarentena, esta cuarentena más dura, no me cuesta, quizás porque no vivo con mi familia, diría alguno, vivo con las gatas, pero entramos como en un limbo. Y dicho sea paso, los limbos me parecen muy interesantes. Aparece una cuestión intersticial, que estamos en un tiempo y estamos en otro al mismo tiempo. Es como una especie de ventana espacio-temporal, que de hecho hasta las veo en las ciudades. Yo vivo, no sé, en Parque Chas y camino por los barrios como más chicos, alejados, detrás de las vías, y son de alguna manera también un limbo geográfico de la ciudad, y son como capas geológicas de ciudades que ya no fueron, pero que sigue siendo esta. O sea, estas ventanas espacio-temporales, estas transiciones, me llaman mucho la atención, y esto yo lo viví como un momento histórico.
Dicho sea de paso, en otra vida fui estudiante de historia en Puan. Entonces, bueno, comida todavía podíamos comprar, yo salía de casa, esta cuestión de extrañamiento muy intensa. No había autos y no había sonido, no había ruido alguno, parecía estar dentro de una película medio clase B o clase A, no sé, o era cinearte o era Sábados de Superacción. Y al principio un tanto abrumado por eso, hice fotos de paisaje urbano, ¿no? Yo iba caminando con una bolsa del supermercado colgada como especie de salvoconducto, cada tanto me encontraba con otro tipo, nos mirábamos de lejos así, cada uno con su bolsa. Era una situación un gris, después aparecieron los barbijos que se convierten como un poco la marca, la cara de este trabajo, que es de retratos. Me fui organizando, fui teniendo más horarios regulares. Y acá es, a ver, yo venía haciendo fotos que eran más con personajes, más con retratos, no sé, por ejemplo, escritores argentinos, por decir algo, que se cortan de cuajo. Y en esta nueva situación lo que hago, primero, creo, me impongo ante la realidad un poco, la peleo, y vuelvo a hacer lo que hacía antes. Bueno, volvemos una y otra vez sobre lo mismo. Ahora lo que pasa es que todo el mundo va a ser mi modelo, y mi estudio es la ciudad entera, todas las calles. No se me da muy bien la introspectiva. Hay gente en muchos trabajos que hablan sobre justamente el refugio de la familia, o del hogar. Gente que fue más a lo abstracto, que ha hecho fotos, no sé, de muñequitos, de la intimidad, de la alienación que se vive por vivir en un pequeño departamento contrafrente, en un monobloc, lo que sea. No fue mi caso. Terminé en la calle de nuevo. Con mi conclusión es que, bueno, hay que seguir como sea. Somos nuestro cuerpo y el mundo de los vivos. Así que opté. A lo largo que pasaban las estaciones, o sea, sí me agarró una cosa medio naturalista, me quedé medio fascinado por el paso de las estaciones y nosotros en este limbo, a lo que se fue agregando el teletrabajo, la sociabilidad a distancia, o estos pequeños espacios de sociabilidad, no los iba abrazando, por supuesto, donde hablaba con la gente para convencerlos de hacerse la foto. Y pude hacerme de un proyecto. Un poco como no sé si decir la revancha, pero una cuestión de empecé, como mucho seguramente, 2020 con muchos proyectos y entré en una especie de hiato indefinido, del que me estoy recuperando ahora, recontactando gente para hacer fotos, retomando, no sé, tenía un proyecto sobre tintorerías japonesas que Ale vio, lo pude ir retomando despacito. Y quedó, si bien tengo muchas fotos de paisaje urbano, creo que lo que pegó, lo que redondeó el proyecto fue las fotos de la gente, ¿no? Los retratos de la gente con barbijo. En otro corte posible, en otra edición posible de este mismo trabajo, incluiría quizás ciertos paisajes urbanos, quizás trabajar en alguna estructura de díptico, quizás sea un trabajo por sobre mis capacidades como editor. ¿Vamos redondeando? No hay mucho más. Muy bien.
Así que ahora salimos de esto y ya está. Después les dejo el link a mi página web, que ayer la estuve dándole alguna vueltita. Sí, ponelo en el chat. Ahí la pongo. Así que dejo de compartir. Buenísimo. Hay algo interesante más allá de las imágenes que a mí me resultan muy interesantes y muy propias de un tiempo compartido, pero también que hablan de la individualidad de cada retratado, que eso es importante también, ¿no? Indudablemente, Manuel, hay una cuestión autoral, como una poiesis, una forma de estructurar las imágenes muy propia, ¿sí? En otros proyectos, en este proyecto, donde se puede meter lo público, pero el pequeño espacio privado de cada retratado también, y eso es muy interesante. Me llamó mucho la atención el tema del hiato temporal. La palabra hiato me pareció como genial para describir esta ventana espacio-temporal de la cual hablaba Manuel, y de cómo la ciudad se empezó a ver diferente. Bien, pasamos a Lilia. Las imágenes de Lilia las voy a pasar yo. Como soy la coordinadora de este evento, cambié totalmente lo que dije al principio, Lilia, y voy a empezar con un video. Bueno. Y después, ¿viste? Es así la vida, cambiante. Me encanta. Y vos después vas a hablar mientras yo te paso las fotos, ¿dale? Dale, genial. Empecemos con el video, porque el video hace alusión a ese momento inicial del cual hablaba Juan Manuel, por ejemplo, en su diario. Voy a compartir pantalla yo. No sé si marcaste el audio, ¿vale? ¿Están escuchando? No. No. No, se ve pero no se escucha. Cuando abrís la pantalla compartir, abajo a la izquierda tenés para marcar el audio. Bueno, no pude hacer compartir el audio. El audio es la voz de uno de los chiquitos de Lilia, y en el fondo esa tele que se ve a un costado es la voz de Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, anunciando la cuarentena. ¿Sí? Bien, Lilia, te escuchamos y yo voy a tratar de pasar las imágenes fijas. Como Dale. vos, ¿vale? Mientras vos hablás. Dale. Bárbaro, gracias Ale, gracias de nuevo por la convocatoria. Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lilia Pereira, soy fotógrafa, soy docente de fotografía en la parte no formal, doy talleres en este momento en modalidad online. También me tuve que reconvertir, ¿no? Bueno, pasar todo lo que era presencial a online. La verdad que pude pasar la cuarentena de una manera bastante cómoda en el hogar. Y bueno, les cuento un poquito de qué viene este trabajo. Yo soy fotógrafa de documental de familias y llevo un registro de la vida de mis hijos, de mi entorno, del adentro de mi casa, desde hace 8 años. Entonces, yo veía por las redes cuando arrancó la cuarentena que un montón de llamados en cuanto a lo fotográfico decían, bueno, es momento de mirar para adentro, ¿no? De reflexionar. Bueno, ese es un trabajo que yo ya venía haciendo. Entonces, el encierro me hizo darle una vuelta de tuerca a todo este trabajo y empezar a mirar el archivo. Si bien yo seguí documentando lo que pasaba dentro de casa, no era muy diferente a lo que venía haciendo. Entonces, tuve la necesidad de revisar, hacer una revisión de todo el archivo que venía haciendo. Y bueno, estos dípticos nacen por una necesidad de viaje en un principio. Yo soy sanjuanina, pero vivo en Buenos Aires, toda mi familia vive en San Juan,
y todos los años viajamos a San Juan. Bueno, el encierro, el miedo, esto recién hablaban del tiempo, ¿no? Para algunos fue como una cápsula, para mí fue como una cápsula de tiempo. Voy a decir algo que por ahí no está bueno para el resto, pero yo la pasé muy bien en esta cuarentena, por un lado porque tuve el beneficio de compartir con mis hijos un tiempo que no existía dentro de mi casa, y con mi pareja pudimos convivir los 4, tiempo que no existía antes. Los chicos van al colegio de 8 a 5 de la tarde, entonces era muy poco el tiempo que compartíamos, y bueno, la verdad que fue una experiencia, dentro de todo lo malo, para nosotros muy, muy satisfactoria. Estos dípticos hablan de la necesidad del viaje, de la necesidad de desear, de poder decidir, y bueno, y lo que hablaba... Uy, No se te escucha. Me parece que se cortó la transmisión. Sí, todavía no cayó la conexión, pero está con problemas de conectividad. ¿Están viendo las fotos que voy pasando de a poquito? Solo Sí. la primera, ¿vale? La del cajón de tomates y las manitos. Bien, ¿y esta ahora? no. 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 No, escuchamos tu mouse. Que se mueve como loco. Le das así, tac, pero no, lamentablemente Sí. no vemos la foto. Pero dice... Puede ser que esta aplicación... ¿Vos ves que cambia la foto, Ale? sí, yo voy cliqueando las fotos una por una. Ahí volvió Lilia. Ahí volví, ¿me escuchan? Perdón. Sí, te escuchamos Sí. bien. Ujú. Bueno, entonces durante este tiempo surgieron más preguntas acerca de mi trabajo, y lo que me parece súper importante es que en este tiempo fui más consciente con respecto a mi necesidad de fotografiar, ¿no? Así que bueno, no sé si no estoy viendo las imágenes, Ale. En No, realidad no veo. yo estoy enredadísima y no veo nada ahora, ¿eh? Ahí está, ahí te veo a vos. Sí, yo no me veo más tampoco. Es la primera experiencia de Zoom por un celular, así que doy clases con la compu, con el celu es la primera experiencia, así que no, ahora sí te veo a vos. Ahí volví, sí. Ahí me vuelvo a ver. Bueno, Ahí también, está. ¿por qué no dejas un link para que la gente pueda mirar las fotos después, sí? Dale, dale. En realidad todo esto sería más fácil si las fotos hubieran estado en un PowerPoint, entonces pasa más, Sí, exacto. más fácilmente. Sí. Bueno, muy bien. Lilia en realidad tiene eso de poder aunar su espacio privado muy fuertemente con lo que sucede en la realidad, como diría Camilo, ¿no? Entonces es interesante ese punto de vista también, porque tiene que ver con el gesto autoral, justamente, ¿no? El poder, habrán visto, hay una que creo que sí vieron, que son dípticos, sus imágenes, y eso parte de un gesto autoral, de decisiones, ¿no? Que cada autor toma en estos casos. Bien, a ver, ¿hay algunas preguntas en el chat? No, por el momento no hay preguntas en el chat. Bueno, ¿hay alguien que quiera preguntarnos algo? Mientras tanto, lo que podemos hacer es... Yo quería comentar algo de las fotos que estábamos Eso. viendo. Algo que me Dale. pareció súper interesante, que mientras veía las fotos acá de Manuel, sobre todo, pensaba en estas cuestiones de la composición que uno aprende cuando inicia la fotografía, ¿no? Esta idea del marco y el enmarcar a una persona en un espacio y de la fotografía en un contexto, y de que, de cierta manera, el barbijo es un nuevo marco dentro de lo que es la idea del retrato, ¿no? Como esta idea de cómo nos enmarca el barbijo y la figura del rostro y de reconocer al sujeto. Y a la vez veía, cuando él mostraba las fotos, me acordaba mucho del trabajo de August Sander sobre el hombre del siglo
¿no? Del siglo XX, ¿no? De esta idea de empezar a representar todas las personas con las que nos encontramos y todas las etnias, los oficios y todo lo que se suscita con esta contemporaneidad, ¿no? Que de cierta manera todos los espacios se reinventan, pero sigue estando esta figura del barbijo en todas las caras, y me pareció como algo para pensar y reflexionar. Sí, a ver, hay fotos de gente sin barbijo, sabemos que no todo el mundo es tan apegado al uso del barbijo, tema polémico, pero bueno, al momento de la selección, de tamizar la producción, quedó esto como un marcador de época. O sea, es algo que yo creo que tiro una foto y la gente puede identificar que fue en este periodo puntual. Más que nada por eso, hay muchas fotos que me parecen que sirven como foto, pero por ahí no son tan operativas en este proyecto. Quisiera ver qué hago con los paisajes urbanos, hasta incluso algún cielo, medio como una especie de operador poético, pero en definitiva quizás sea el vano intento de pasar como una serie de torrentes sensaciones que tuve más que nada la primera parte de la cuarentena al trabajo, y quizás no funcione. Es una pregunta abierta, ¿no? Que es como para laburar en clínica de obra. Quizás funcione, quizás no, quizás hacer 2, 3 dípticos en total, pero sí me sirvió tomándolo del momento histórico y demás como marcador de época del barbijo, con el peligro de hacer un catálogo de barbijos. Por suerte no soy tan sistemático como los Becher, ¿no? Pero... No, para mí me encantó el trabajo, la verdad me pareció súper interesante. Gracias, Anabela, te agradezco mucho. Camilo, ¿querés decir algo? Sí, estaba pensando a propósito de la presentación de Juan Manuel y un poco también vinculado a lo que hablaba Anabela, de esta descorporización que tuvimos hoy, evidentemente, cuando perdimos en cierta medida la tridimensionalidad en un momento dado, de volvernos unos seres casi que unidimensionales, y este redescubrimiento del territorio, ¿no? Este redescubrimiento del espacio geográfico, un poco este asunto de recorrer, lo que me llamaba mucho la atención de los diarios de Juan Manuel alrededor de cómo va relatando mucho el día a día, pero también eso implica lo que hacíamos normalmente y lo que de pronto, bueno, no sé cómo estará en Buenos Aires, pero por ejemplo acá en Bogotá ya está, a pesar que estamos muy mal, pero está todo totalmente liberado nuevamente y estamos como retomando una normalidad que teníamos antes del 2020. Y es como esta situación del recorrido y de como este asunto del caminar, como que en un momento se puede tomar como una especie de acción plástica, ¿no? Un poco lo que sucedía con el flaner, con esta idea del individuo que divaga y que nos remonta un poco al tema de las escuelas peripatéticas, por ejemplo, este asunto de trasegar, ¿no? Trasegar y pensar lo que también puede suceder en un museo, que es lo que uno se encuentra muchas veces en un museo. Tenemos estos recorridos, sabes que uno va a un museo que ya ha ido varias veces y lo vuelve a recorrer de pronto sin ningún sentido, de pronto entre un plano investigativo, un plano objetivo, una cosa así de ese estilo, pero en el fondo hay un sentido. Hay que encontrarlo y hay que descubrirlo, pero hay una cantidad de significados que se van construyendo entre ese recorrido. Esto de redescubrir la ciudad yo creo que va a ser bastante interesante, redescubrir los espacios, creo que es algo que nos está pasando, y redescubrirlos bajo estas nuevas condiciones de normalidad, ¿no? Estas nuevas situaciones, desde los barbijos hasta todo este tipo de cosas, es reencontrarnos con una situación que fue un periodo bastante particular. Yo no sé si sería, la verdad no he llegado a esa reflexión, yo estoy un poco de acuerdo con el asunto de lo suspendido, de un paréntesis ahí como muy particular que sucedió en ese momento. Muy bien. Acá hay una pregunta de Carlos, ¿sí? Que dice, me quedó dando vueltas a qué modelos queremos volver. Desde la enseñanza se lo plantean, se reflexiona lo que ya no van a volver y lo virtual lo pasa a reemplazar. Y a medida que se vuelve a lo presencial, lo virtual va desapareciendo, pregunta Carlos. Mira, sinceramente yo creo que a partir de esto va a empezar a haber una amalgama, que nada va a desaparecer. A veces
recuerdo muchas veces cuando se decía que aparece el cine y la fotografía ha muerto, o aparece el video y el cine ha muerto. Y la realidad es que nada muere, sino que toma otras características, que se van incorporando características de un dispositivo, del otro, y se va formando algo nuevo. Creo que esto es lo que va a suceder con la enseñanza también. Se va a tomar características de lo virtual, se va a tomar lo mejor de lo presencial, que es el contacto humano, la experiencia de vernos y ver nuestros cuerpos no en un recuadrito, ¿sí? Y se va a amalgamar. Creo que el futuro tiende a eso, a una cuestión lo que se llamaría más híbrida. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo y quería agregar un elemento. Cuando vos hablabas de esto de las transiciones, creo que todo proceso digamos, vinculado con la educación es un proceso de transición, así como la pizarra se transformó tal vez en la pantalla, porque en las aulas presenciales incluso utilizamos pantallas para cierto tipo de enseñanza. Me parece que también va a haber una convivencia y también va a haber algo que nos obliga a nosotros como docentes a estar en constante, digamos, reinvención de nuestros recursos dentro de lo que es los recursos pedagógicos para, digamos, trabajar. Porque, a ver, así como digamos, a algunos no nos gusta estar encerrados y nos gusta el espacio aula, a mí me gusta caminar en el aula y eso es un poco lo que me cuesta, ¿no? Estar acá sentada hablando con ustedes, eso es lo que más extraño, eso y los mates compartidos. A mí me parece que hay algo muy interesante sobre los recursos positivos que nos dio este tipo de enseñanza online. O sea, nos ha facilitado un montón de cosas y nos ha hecho pensar un montón de cosas vinculadas a qué es lo que mostramos en el espacio aula, que de repente acá se facilita mostrarlo de otra manera, desde decirles a los chicos, miren esta peli para la clase que viene, o seleccionarles recursos de lectura que ya se los transmitís por acá, y me parece que hay cosas que se han facilitado mucho y nos han obligado a pensar en nuevos esquemas vinculados a lo que es la didáctica dentro de lo que es la educación. Y a mí me parece súper interesante. Yo creo que se van a quedar tanto lo presencial como lo virtual, y que se van a amalgamar, y que es necesario que eso suceda, y está buenísimo también que suceda. Me parece que hoy ya es necesario pensar que al volver con la presencialidad haya una especie de backup de soporte de una plataforma de enseñanza virtual, como mediador. Puede ser, la mayor parte de las universidades tienen plataformas open source o pagas, y está buena que ya directamente la comunicación entre docentes y alumnos y la transmisión de contenido sea por ahí, organizado, con algo que funcione bien. Todos ahora, hace años que todos los docentes trabajan con mail, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, Drive, no sé, Meet, lo que sea. Y por ahí la formalización de esta instancia y la aparición de plataformas bien definidas de enseñanza, está bueno. Ahora ya te pueden poner la nota a través de la plataforma, te pasan los contenidos, el docente no se siente tan invadido, quizás al usar algo específicamente para enseñanza. Me parece que la hibridación va por ahí. Yo no volvería atrás en ese sentido. Y por otro lado, yendo a lo del comentario de Camilo acerca de caminar la ciudad y conectándolo con lo mío, pienso mucho en el flaneurismo. Mi visión fotográfica, yo fotográficamente sería un flaner, básicamente, ¿no? Volviendo como los autores franceses a los que apela Juan Manuel, digamos, es como una cosa del flaneurismo, de caminar por la ciudad, originalmente por París, ¿no? Y está eso, es como redescubrir y redisfrutar, aparte de reapropiarse de ciertos espacios. Perfecto, Vale, muy bien. Sí. A mí me gustaría sumar esto de que siempre estamos pensando en un sistema binario, ¿no? O presencial o virtual. Me parece que lo virtual llegó para quedarse, que sumó muchas experiencias nuevas que de otra manera no hubiera sido posible. La posibilidad de conexión, a mí el año pasado me tocó conocer gente, talleristas míos de todo el país, de Paraguay, cosa que en lo presencial no hubiera sido posible. No dejo de lado lo presencial, no elijo uno u otro, me parece que lo que hablaban los compañeros, esto de amalgamar y tomar lo mejor de cada modelo,
suma, y lo importante es eso, sumar, dejar de pensar en el sistema binario y ver que hay otras posibilidades, que hay otros caminos posibles, y bueno, me parece que todo lo que sume sirve. Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo en no pensar siempre en términos binarios, ¿no? Sí, me parece muy bien. Me gustaría que ustedes dejaran sus páginas en el chat. Ahora las compartimos. No, quería decir una cosa, Ale, que también algo que decía Manuel, que está bueno, que también se legitimaron un montón de herramientas que estaban un poco demonizadas, como el Facebook, el Instagram, que eran recursos que ya se utilizaban para la enseñanza, pero como que de cierta manera se los veía más vinculados a la sociabilización, y son herramientas súper, pero súper importantes para trabajar estos recursos de la enseñanza online, y que está bueno porque también se legitimaron y se veían de una manera que ahora se ven de otra, y está buenísimo. Yo también, perdón, nada, quería interrumpir con eso. Perdón. Está muy bien, creo que todo lo que apareció, la verdad, en Instagram, empezó agrupado en colectivos, que eso también fue un fenómeno muy grande, ese colectivo que se llama COVID Latam, Quarantine Beyond Borders, qué sé yo, hay infinitos, que le dan esta cosa curatorial, que le dan el ordenamiento, también hace que las imágenes empiecen a tener mucho más peso de la que tenían antes en las redes, ¿no? Juan Manuel, ¿decía? Sí, retomo lo que señalaba ahí Camilo. Sabes que el mojón, el ensamble de las escuelas peripatéticas, lo pasé completamente por alto, y ahora digo, sí, claro, es eso, ¿no? Es eso, digo, es tan sólido la institución de la educación que lo que necesitamos es como ese ladrillo inicial, esa piedra basal de lo peripatético. Digo, 5, 7 siglos después, Anabela dice que para dar una buena clase tiene que estar caminando. O sea, estamos volviendo de nuevo al siglo IV de Pericles. O sea, retomemos eso, ¿no? Esa idea de las escuelas peripatéticas, de la necesidad de eso, y después de la experiencia de Flaner. Mientras vos hablabas, Camilo, yo recordé dos artistas que me marcan mucho siempre. Uno es Francis Alice, que tiene una obra en donde él empuja un bloque de hielo por las ciudades del DF, de México, ¿no? También tratar de pensar eso siempre como una metáfora de la enseñanza, o siempre como una metáfora de los procesos que nosotros ponemos en tensión. Y después al bueno de Joseph Beuys, con esas obras sobre la miel, con esas obras sobre cómo generar una comunidad, con esas obras de cómo generar una comunidad que sea flexible y que esté todo el tiempo en continuidad, en comunión, en comunicación, siempre también en tensión, pero que se resguarde a sí misma. De repente sobre lo que decía Beli sobre las fotos de Manuel, me parecen de repente como si fueran todos un vivodito, como Alfredo Greco, ¿no? Un señalamiento de una persona con la máscara, que también aparece de nuevo en las fotos de Lilia, ¿no? Que son increíbles, así como la Sarimán del día de hoy. Pero bueno, mi idea es cómo a partir de esas imágenes o a partir de esas experiencias, cómo reensamblar la experiencia que teníamos antes, ¿no? Digo, en las fotos de Lilia yo lo que veo es, bueno, cuando iba a la casa de mis amigos y estaban sus padres o sus hijos, ¿no? Eso que era parte esencial de mí porque era el amueblado de mi mente, ¿no? El amueblado de las cosas que veía siempre y el entorno que me circundaba. Entonces, de repente en las imágenes de Lilia veo eso, ¿no? La necesidad de recuperar eso. Y digo, los 3 textos que leí, los 3 perfiles que leí, la pregunta que está detrás es la misma: ¿cómo volver a reensamblar las experiencias que teníamos antes? No solo pedagógicas o educativas, sino cómo volver a reensamblar las experiencias los contextos familiares, amorosos, amistosos, ¿no? Digo, no es que me siento en el Varela y, bueno, espero a mis amigos, no es así, porque no llegan, es el viernes a la noche y no llega, el bar cierra,
y las librerías cerraron mucho antes, etc. Y después un pequeño comentario sobre la pregunta de Carlos. Es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos la obligación de no pisar el palito, de no crearnos una red falsa y envolvernos en esa. Digo, tenemos una obligación de no pensar un paraíso artificial, que la educación digital tiene sus propias reglas, sus propias pedagogías y sus propias didácticas. Y lo que hicimos el año pasado fue provisorio. Arrastrar lo presencial a lo digital es algo que sucedió una sola vez, es un milagro, y de ahí podemos sacar conclusiones y experiencias, pero lo digital es dentro del contexto digital. Por ejemplo, en una institución que yo conozco, dimos clases de 3 horas, es un montón. O sea, la educación digital no piensa una clase presencial de 3 horas. Por eso digo, hay que pensar qué es lo provisorio, cuáles son las conclusiones que se pueden sacar de ahí, y cómo no superponer dudas, ¿no? Lo único que tengo para ofrecer al mundo. Esta es mi carta al mundo que nunca me escribió, como dijo Miri King. Es que hay algo dialéctico en todo esto, y además hay que pensar que las clases al inicio de todo esto fueron estructuradores un poco de la vida cotidiana, fueron un acompañamiento muy grande también. Bueno, me dicen acá que nos van a ir sacando del aire, que nos vamos a convertir en calabazas, así que quiero agradecerles un poquito a todos. Quiero hacer como un síntesis final sobre esto que decíamos, de cómo el lenguaje visual vuelve insistentemente a ser configurador de la actualidad. ¿Por qué? Porque muestra las cosas de un modo dialéctico, no es que da certezas, no es que esto es así, no hay un concepto de veracidad, sino que hay ese vaivén que realmente es lo interesante, donde aparece lo topológico de lo público y lo privado, que es algo que charlamos hoy también, ¿no? Estamos en medio de una crisis global, humanitaria y sanitaria, y en ese sentido poder mostrar distintas vivencias, como lo hace el lenguaje visual, es una forma de acceder inteligible y sensiblemente sobre esto, que de algún modo necesitamos decodificar, ¿sí? Nada, porque somos seres que tratamos de decodificar permanentemente, digamos, de eso se trata. Voy a cerrar con una frase de Alfredo Yar, un artista visual chileno, muy importante, que dice que la política de las imágenes consiste en transformar la imagen en un dispositivo que crea un pensamiento. De esto hablaba Rancière también mucho, ¿no? Un pensamiento tanto ético como estético, y que trata de generar el sentido original de la imagen, que a veces se pierde en un mar de consumo y al que tenemos que volver. Me parece que eso es interesante, y realmente coincido con Anabela en que las redes ya no son ese mar de consumo, sino que realmente posibilitan un acceso a la pensatividad y un acceso mayoritario, ¿no? Bien, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias a los asistentes que nos agradecen, y que estuvieron en una escucha atenta. Esperamos encontrarnos próximamente de nuevo para seguir abordando distintos temas y ver cómo transcurre todo esto para poder volver a trabajar todo esto. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos pronto.